Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación en nuestra serie Fariseos Modernos. Así que es un temazo, una buenísima serie la que hoy continuamos con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, y hoy un temazo también que tiene que ver con las obras, que tiene que ver con la obediencia del ser humano hacia Dios. Pastor, ¿cómo está la cosa ahí? Así que bienvenido, Pastor Eddie. ¿Cómo está usted? Sí, gracias, hermano Carlitos. Estamos bien, gracias a Dios. Contentos de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Listos, como ya usted lo decía, para un diálogo más. Episodio 179 de Diálogo de Fe y Salvación. Como dijeron aquellos, pastor, eso es otra dimensión. Digo usted, mire. Cabal, no, estamos contentos porque el Señor nos permite pues compartir, ¿no?, estos diálogos con nuestros oyentes, con los oyentes de las distintas plataformas también donde nos escuchan: Radio Cultural Amigos, Radio Alternativa, Amigos TV, que el equipo siempre está aquí cada miércoles, y pues también quienes escuchan en el en vivo ahorita, ¿no?, a través de Amigos TV en Facebook, a través de Diálogo de Fe y Salvación en Facebook, a través de Ibex Chiquimula en Facebook. Y en YouTube. En YouTube también estamos como Diálogo de Fe y Salvación en vivo. Y por supuesto también en TikTok. Tenemos tres personas en vivo en YouTube, pastor. Así un saludo que especial. Un saludo, muchas gracias. Me causa un poco de sorpresa porque estamos comenzando con Exacto, con la plataforma estamos comenzando con la plataforma de YouTube, pero agradeceríamos saludos. que usted pueda echarse una vuelta ahí por YouTube y pues sintonizar, ¿no?, el en vivo, en este caso de Diálogo de Fe y Salvación. Búsquenos como Diálogo de Fe y Salvación, y estamos seguros que ahí le va a aparecer algún capítulo, o pues ahorita el en vivo, ¿verdad? La transmisión en vivo de este episodio 179. Así es, pastor. Estamos en nuestra serie Fariseos Modernos, pastor. Así es. Y la verdad que yo quedé picado el programa anterior, pastor. Es un buen tema. Así es. Llegamos a la conclusión de que el fariseísmo en el siglo XXI, en el año 2025, está más vivo que nunca. Sí, definitivamente. O sea, eso no es una cuestión, el problema no es una cuestión, pastor, del siglo I. Sí. Esto sigue. Sí. Y hoy más modernos. Exacto. Con más tecnología. ¿Ah? Entonces, es un problema que tiene que ver con una visión, pastor, peligrosa, si queremos decirlo así, del evangelio, de la gracia del Señor. Una visión peligrosa, pero vestida de buenas intenciones, o vestida de buenos argumentos, o vestida de buenas definiciones, si queremos decirlo desde ese punto de vista, Eddie, y hablamos un poquito acerca de eso el programa anterior. Así es, yo creo que, bueno, una de las reflexiones que hacíamos en el episodio 1 de esta serie de Fariseos Modernos, ¿verdad? En donde hablábamos de los orígenes del fariseísmo, o del pensamiento fariseico como tal. Conversábamos un poco sobre las buenas intenciones, si se quiere decir así, ¿no?, de la corriente farisea, ¿verdad usted? Y hablábamos precisamente de dos extremos, ¿no? Bien, me recuerdo muy bien del libertinaje y del puritanismo extremo, ¿verdad? En donde, bueno, ya podríamos, no sé, dejarlo de llamar quizás puritanismo y empezar a llamarlo legalismo, ¿no? Usted, legalismo fariseico, en otras palabras. Entonces, hoy la idea es profundizar un poco tal vez sobre las ideas de los fariseos. Claro. Ya lo que dio forma a sus doctrinas. Claro. Porque pues yo creo que ya está claro que detrás de su fundación, de la formación del grupo de los fariseos, pues hay hasta cierto punto buenas intenciones,
muchos de sus deseos y motivos y razones, ¿verdad usted? Son dignos de alabanza. Claro. En la raíz exacto, del porqué del grupo. El porqué, qué querían lograr al principio y todo. Pero llegó un punto en que se desvió todo, ¿verdad usted? Y hubieron falsas concepciones, falso entendimiento del pecado y otras cuestiones que vamos a ver hoy, ¿verdad? Por cierto, hoy vamos a entrar en esa premisa específicamente, pastor. ¿Cuál fue el problema principal, el cual llevó al fariseísmo a este punto? Acordémonos de los 636 preceptos, ¿no usted? Sí. Que los elevaron, por ejemplo, en primer lugar, la interpretación de la ley. Correcto. Número 1. Y en cuanto a las prácticas del Sabbat, pastor, ahí sí que aspectos prácticos que se le olvidaron a Dios poner en la Biblia, por ejemplo, 1521. Exacto. Solo para el sábado. Para el sábado. Solo para el sábado. Escuche usted, mi hermano querido. 1521 reglas. Así es. Que se le olvidaron a Dios. Sí, el exceso de reglas. Fíjese que estaba pensando en algo, ¿verdad? En todo esto del sistema, del entramado tan complejo que formaron los fariseos, ¿verdad usted? Claro. Y es que llegaba al punto, dice, que si usted violaba una simple regla, pues se hacía culpable de todo el entramado de leyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos decían que violar solo una regla lo podría llevar a usted a violarlas todas, ¿verdad? Exacto. Ya, entonces, pero eso también en el fondo tenía enraizado un pensamiento, una idea equivocada sobre el fallo del ser humano, sobre la propia naturaleza del ser humano, sobre el pecado, sobre la obediencia, la santidad y la justicia del ser humano, ¿verdad usted? Entonces, hoy yo creo que va a ser un buen programa en donde vamos a estar abordando un poco eso, las ideas. El programa de hoy, pastor, anunciamos de una vez y ponemos ahí entre comillas que el programa de hoy va a causar cosa. Así que quédese. Va a causar cosas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque este pensamiento, pastor, en la vida práctica, nosotros no somos tan ancianos, ni tampoco tal vez con mucha experiencia, pastor. Así es. Pero un poquito hemos tenido la oportunidad de dialogar, de trabajar, de ver el corazón de las personas. Y es importante decir que hoy en día, en un alto porcentaje del cristianismo contemporáneo, este concepto sigue vivo. Sí. Y muy vivo. Muy vivo, sí. Y muy enraizado. Sí. Es que la verdad es que el legalismo, las reglas son más, le voy a decir así, vamos a decirlo en palabras así, a veces suele quizás ser como más fácil, si decirlo así, o más agradable que el propio evangelio, ¿verdad usted? Claro. Ya, entonces la gente es más fácil enfocarse o encuentra más fácil enfocar su vida, su mente, su corazón en un listado de reglas específicas y no dedicarse a reflexionar, a pensar, a vivir una vida de acuerdo a los parámetros bíblicos establecidos, que no necesariamente son un entramado de reglas, ¿verdad usted? Exacto. Ya muchas veces, en la vez pasada lo hablábamos con los patojos, con los jóvenes aquí en la iglesia, por ejemplo, que siempre se ve en el bagaje religioso, ¿verdad usted? De esta época en la que estamos viviendo, casi siempre se clasifica el cristianismo como la religión de los no, por ejemplo, ¿verdad? Ya, o sea, como que si sos cristiano, o por ejemplo, he escuchado gente que dice, es que no puedo ser evangélico porque entonces no puedo hacer esto. Porque entonces no esto, porque entonces no esto. Y entonces se entiende, y muchas veces también nosotros como iglesia hemos quizás predicado un evangelio así, un evangelio de prohibiciones, ¿ya? Pero no presentamos los beneficios y no presentamos lo que la gracia del Señor implica, ¿verdad usted? Exacto. Yo creo que tenemos tergiversado el orden. Que la gracia, hermano Carlitos, que excede a cualquier aspecto negativo que usted quiera plantear. Pero la gracia explicada, como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la usted? Gracia, escuche, hermano querido, y la gracia es primero. Exacto. La gracia es primero. Sí. Porque la gracia es la que produce. Exacto. No la obra produce. Exacto. Cosas. Así es. Es la gracia la que produce. Exacto. Aparte de justicia, pastor, en Cristo Jesús, por medio de la fe, pastor,
esa relación primero produce en el ser humano un proceso. Exacto, y por eso estábamos hablando un poco sobre el título, ¿no? Antes de comenzar. Exacto. Ya, de que la obediencia no produce salvación. Y ese título puede ser, ¿cómo es eso, verdad? Puede ser quizás considerado hasta herético en algún sentido por algunas personas, ¿verdad? Claro. Pero es que es la verdad, hermanos queridos. ¿Sí? ¿Ya? Y cualquier persona que quizás todavía no conoce a Cristo, su obediencia no va a engendrar salvación. Su obediencia no engendra redención. ¿Ya? Porque somos salvos por gracia, no por ser obedientes. Exacto. Si nosotros fuéramos capaces de ser obedientes, entonces Cristo no fuera necesario. Exacto. Entonces el sacrificio de Cristo no hubiera sido necesario. Pero fue necesario Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros éramos totalmente incapaces. Cada ser humano que existe en la tierra odia a Dios, claro, con cada gramo de su ser. Y que si no está de acuerdo, que vaya y pelee con Pablo en Romanos capítulo 3, por ejemplo. Correcto, exacto. Y tal vez usted dirá, no, yo no odio a Dios. Bueno, pero... Usted es un amigo de Dios. La Biblia dice que somos enemigos de Dios y que no hay justo ni aún uno. Uno solo. Por lo tanto, pastor, ¿ya? Esa comprensión del pecado fue el principal problema del fariseísmo. Exacto. Esa concepción, el problema básico... El problema básico en la tradición dominante del judaísmo farisaico con respecto a Dios y la salvación era una idea impropia del pecado. Correcto. Y su efecto en la capacidad humana, mire, pastor. O sea, ellos planteaban que el ser humano tenía la capacidad de ser obediente. Sí. Aún, pastor, y aquí hay un problema de desviación. Porque en la tradición rabínica, pastor, en términos de la ley, en términos de la predicación en el Antiguo Testamento, la gracia del Señor era expuesta. Sí, definitivamente. O sea, se entendía el problema del pecado. El trato del Señor, y yo creo que ese es vamos a decirlo así, es un aspecto lógico, bíblico del Antiguo Testamento. Ya, si usted va al Antiguo Testamento y usted no necesita para esto ir a un seminario bíblico a sacar una licenciatura en teología, pero si usted se acerca con dedicación al Antiguo Testamento, se dará cuenta que el trato de Dios con el pueblo de Israel fue un trato sobre la gracia. Escuche, si hubiese sido un trato sobre la obediencia del pueblo... No, vamos, no estamos contando la historia. No contemos la historia, no vamos a contar la historia. El pueblo de Israel hubiera desaparecido. Dios hubiera desaparecido el pueblo de Israel. De primas a primeras. Exacto, pero es un pacto, es un trato... Es una vivencia entre Dios y el pueblo basado en la gracia. Pastor. En la misericordia, ¿verdad usted? ¿Usted ve gracia en Noé? Es claro. ¿Usted ve gracia en Abraham? Sí, claro. Es que fue por gracia. Sí, así es. Es que la gracia ha sido siempre. Correcto. Pastor, ¿vemos gracia en Edén? Es lo que vemos en Edén. Es que en Edén no pasó, pastor, lo que la ley dictaba. Exacto. ¿Ah? De hecho, ese es un buen punto, fíjese, tal vez, ¿no? Para hablarlo entre paréntesis un momento acá, de que el mismo acto de expulsar del Edén a Adán y Eva es un acto de gracia. Sí. Es un acto de gracia, déjeme decirle, porque lo justo hubiera sido matarlos. ¿Ya? Lo justo hubiera sido eso. Pero, y sí es cierto que murieron espiritualmente, pero siguieron viviendo físicamente. Claro. Tuvieron la oportunidad de restaurar su relación con Dios. Tal vez no, bueno, definitivamente no en la misma medida como estaban en el huerto del Edén, pero de alguna forma Dios seguía teniendo comunión con ellos, ¿ya? Entonces ese mismo acto es un acto basado sobre la gracia y la misericordia del Señor, desde el hecho de hacer túnicas de pieles para vestirlos, desde el hecho de hacerles una promesa de la simiente de la mujer y todo eso, ¿verdad? Prefigurando y profetizando lo que iba a pasar en la cruz de Jesús con la muerte de Jesús, ¿verdad usted? Exacto. Si vemos, por ejemplo, el caminar en la vida, pensemos a alguien conocido como el padre de la fe. El caminar en la vida de Abraham, pastor, alguien puede decir, bueno, ¿será que la obediencia de Abraham fue la que causó específicamente, pastor, que lo llamara, por ejemplo? Que lo llamara o que fuera un ser especial. No. Bueno, se realza, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, ¿verdad usted? La fe de esta gente, pastor. Sí. ¿Sí? Pero fe
Escuche, fe no es lo mismo que obediencia. Sí, y escucha esto, Josué 24. En Josué 24 se habla de dónde Dios sacó a Abraham. Y ahí dice explícitamente que lo sacó de una tierra en donde adoraban ídolos. Claro. Ya, o sea, si hablamos del padre de la fe como tradicionalmente lo conocemos, ¿no? Abraham, ¿por qué Dios llama a Abraham? ¿Porque fue obediente? Mentira. No, Dios lo llama porque tiene misericordia de él. Exacto. Porque la gracia de Dios está en medio. ¿Ya? O sea, no hubiese sido posible toda esa historia abrahámica que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento sin la gracia de Dios, sin su misericordia mostrada a Abraham. Entonces, ya olvidémonos de que nuestra obediencia es capaz de lograr algo ante Dios. Ya, nosotros como en su momento lo dice R.C. Sproul, ¿no? Él dice, nosotros sí necesitamos la obediencia. O sea, Dios sí necesita la obediencia de un hombre perfecto y las obras perfectas de un hombre perfecto. Pero ese hombre perfecto y esas obras perfectas no sos vos, sino Cristo. Exacto. ¿Ya? Entonces, la obra de Cristo sí es perfecta en la cruz. ¿Ya? Y en esa perfección nos está perfeccionando ahora a nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema del fariseísmo? Ajá. El fariseísmo plantea entonces que el perfecto tiene que ser usted. Ese es el punto. Que el perfecto y que usted es el que necesita. Ahora, aquí hay un problema de base, pastor. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la tradición rabínica sí concebía que el pecado era un problema de condición. Exacto. Un problema de condición del corazón y la mente. Entonces, estamos, pastor, no medianamente enfermos. Así estamos espiritualmente muertos. Así es. Un problema de condición. Exacto. Que aún en la regeneración es algo en Cristo, pastor, el problema sigue ahí, ya justificados por la fe. Exacto. O sea, ya no somos esclavos del pecado. Exactamente. Y ahora estamos llamados en el Espíritu, ¿verdad? Usted a producir esos frutos, pero por la presencia de Él. Pero el orden importa, Eddie. Sí, claro. El orden importa y la gracia es primero. Sí, anoche precisamente hablábamos con algunos hermanos en la célula sobre esto y decíamos, ¿verdad? Que tal vez el punto de a qué se debe esa condición pecaminosa del ser humano, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que a veces tiene cierta dificultad uno para explicarla, ¿no? ¿Qué es esa condición? Bueno, es una apertura hacia el pecado o una inclinación natural con la que nacemos, ¿verdad? Usted y yo, todos nacemos con esa inclinación hacia el mal. Y una forma que utilizábamos ayer para explicarlo era algo así como, es como que su ADN, su código genético esté dañado. Claro. Ya, usted trae algo o sea, no son sus acciones las que lo hacen ser pecador, sino que usted y yo, todos incluidos, desde el fondo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cuarto de mando, de todo, de nuestro sistema de control, hay algo que se dañó. ¿Ya? Y algo que usted no puede componer con buenas obras. Algo que usted, no importa qué tan santas, qué tan buenas sean las acciones que haga o a cuántas personas ayuda, no se puede componer eso con eso. Únicamente es Cristo en la cruz. Lo que los judíos tradicionalmente llamaban, pastor, el Yeser Bará, que tiene que ver con el impulso hacia el mal. Así es. Pablo explica claramente en el capítulo 3, bueno, comienza del capítulo 1, pastor, capítulo 2, capítulo 3, explicando que no hay justo ni aún uno. Exacto. No hay ninguno. ¿Sí? Todos corremos hacia el mal. Hacia el mal. Por cuanto todos pecamos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria. Y ese destituido de la gloria, pastor, a veces la gente solo lo conecta con la destitución eterna. Que obviamente también tiene implicación. Pero también tiene implicaciones presentes. Es que tiene implicación aquí. Exacto. Que el hombre está destituido. El hombre está fuera. ¿Sí? O sea, entonces el hombre no tiene relación con Dios. Exacto. El ser humano natural, escuche, no tiene relación con Dios. Exacto. Lo único que el ser humano natural puede percibir hasta cierto punto, pastor, es la providencia de Dios. Exacto. La misericordia general del Señor, Eddie. Sí. Pero no una relación con. Exacto. Dios. Ahora, usted decía algo bien importante, hermano Carlitos, que el pensamiento judío, ¿verdad? Usted
ha sufrido ciertos daños, ¿no? Ha sufrido ciertos cambios, matices conforme el tiempo. Porque nosotros, lo que usted señalaba es correcto, ¿verdad? Que la tradición judía rabínica enseñaba, ¿no? La necesidad de gracia, de perdón, de arrepentimiento. Pero llegó un punto en que ellos consideraban la ley como el centro de su relación con Dios. Eso condujo, miren, la práctica diaria a un enfoque legalista de la obediencia. Exacto. ¿Ya? Aun cuando el judaísmo en sí reconoció y enseñó que el asunto mayor era la importancia, era el espíritu de la ley. Pero en la práctica, ¿ya? En la práctica eso no se reflejaba. ¿Ya? Y fíjese, hermano Carlitos, que yo creo que ahí es donde está la palabra que usan muchos hoy, es disonancia, ¿no usted? Ahí es donde muchas veces se presenta esa disonancia, ¿no? Nosotros decimos que somos salvos por gracia, pero la verdad es que muchas veces quizás intentamos ganarnos el favor de Dios haciendo cosas. Exacto. ¿Ya? Y olvidamos el ser y lo sustituimos por el hacer. Ya lo hemos dicho en algunas veces, ¿no? Que a veces por hacer cosas para Cristo dejamos de enfocarnos en Cristo. Y comenzamos a expresarle al no creyente un evangelio hasta cierto punto, pastor, infectado. Sí, falso. Por las obras. Sí. Sí, exacto. o como dijimos el programa anterior, una mosca en el perfume. Lo arruina. Exacto. Porque usted le está incluyendo el obrar. Y de hecho, fíjese que estaba leyendo un libro acerca sobre este mismo tema de Neil Anderson, y hay un escritor precisamente que dice, que cita a Anderson ahí, y él dice que posiblemente uno de los pecados quizás menos considerados, pero más graves en la vida del ser humano es la bondad humana. ¿Ya? O sea, es aquella de creer que soy bueno y que mi bondad me alcanza. Amén. Que soy capaz. ¿Ya? Exacto. O sea, ¿por qué? Porque esa capacidad aparente, entre comillas, porque no somos capaces, ¿verdad? Pero esa capacidad ciega al ser humano. Lo ciega de buscar a Dios, lo ciega de ser dependiente del Señor. ¿Ya? Lo ciega de verse vulnerable, de verse pecador. Y se ve con ¿qué? Como con aires de poderle reclamar a Dios algo, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. O de poder hacer un intercambio con Dios. No, el ser humano no puede hacer un intercambio con Dios. No. ¿Ya? O sea, nosotros estamos eternamente endeudados, por decirlo así, O sea, con el Señor. Usted no puede, por sus méritos propios, querer ganarse el favor de Dios. Así es. Usted y yo tenemos una relación con Dios por gracia. Por gracia. Pastor, ¿vamos a la cápsula? Vamos a la cápsula ¿Saludamos ahí, pastor? del día. Sí, bueno, a mí solo me aparecen acá ahorita en la página de Ibex Chiquimula, nada más 2 conectados. Bueno, creo que hay más personas, aparecen más en el número, pero solo me aparece el número de Pablo Alvarado, el nombre, perdón, de Pablo Alvarado y de Juanito Mellado. Gracias por estar con nosotros, hermanos queridos. Les invitamos a que nos ayuden a compartir la transmisión. Bien, vamos entonces a la cápsula del día. Hoy nuestro hermano Eddie nos trae por ahí un tema siempre muy importante para el entendimiento del reino de los cielos. Hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Estamos en marzo. Y marzo mundialmente y más aún aquí en Latinoamérica es conocido, ¿no? Muchas veces o la mayoría del tiempo como el mes de las mujeres. Ya hace unos días se celebraba el famoso 8M, ya que es el 8 de marzo como el Día de la Mujer. Y es un día en el que, si usted ve en redes sociales, se pasan recordando diferentes logros, diferentes motivos para la lucha social, si se quiere ver así, logros que han sido alcanzados por diversas mujeres en distintas áreas a lo largo y ancho de la historia. Pero la verdad es que se ve, si tratamos de ser objetivos al analizar el panorama, hay mucho subjetivismo al analizar este tema, ¿ya? Y muchas veces se terminan
he visto en mi experiencia personal que terminan citando escritores, filósofos, gente que puso las bases del movimiento feminista moderno, que nada que ver. O sea, terminan citando a gente como Judith Butler, como Simone de Beauvoir, como Michel Foucault. Gente que, si usted investiga un poco a fondo, le va a quedar de tarea a usted que esté escuchando el programa, investíguelos, porque no todos son frasecitas. No todo es publicar una frasecita y ya, y qué bonito lo que dijo. Investigue el trasfondo. Le animo a eso. Métase en la historia de los movimientos. Porque muchas veces nosotros terminamos aprobando, diseminando, difundiendo y aún enseñando ideas contrarias a la Biblia. Hoy yo quiero compartirles, aprovechando la viralidad del momento, ¿no? de la celebración del mes de las mujeres hoy en marzo, quiero compartirles un pequeño extracto de la historia. La primera vez que las mujeres pudieron votar en la historia fue gracias a un grupo de activistas cristianas conservadoras. Sorprendente, ¿no? Ese es un dato que posiblemente no lo hemos visto en redes sociales. Continúo. A diferencia de lo que las feministas creen, el primer voto femenino no fue logrado por los feministas, sino por la Women's Christian Temperance Union en Nueva Zelanda en 1893. Esta organización femenina, liderada por Kate Shepherd, hacía principalmente activismo contra el consumo del alcohol, a favor de la familia tradicional, contra la homosexualidad o la promiscuidad, siendo una de sus principales batallas la de promover la castidad antes del matrimonio y la fidelidad conyugal. El movimiento de las Mujeres Unidas defendió que la participación de las mujeres en la política podría influir positivamente en la sociedad debido al rol natural y biológico de las mujeres como cuidadoras. Finalmente, es el 19 de septiembre de 1893, bajo el gobierno del primer ministro de nombre Richard Seddon, que este grupo de mujeres logró que un congreso íntegramente completo por hombres aprobara el voto femenino. Así es, tal vez es un dato que usted no sabía, tal vez es un dato que no se viraliza por estos días, pero déjeme decirle, quiero dejarle una idea central. Si hay alguien, si hay algún movimiento, si hay algún libro, si hay alguna línea de pensamiento que se ha encargado a lo largo y ancho de los años, de los siglos de historia que tiene la humanidad de rescatar el papel de la mujer, eso se lo podemos atribuir al cristianismo, a la iglesia, a la Biblia. ¿Ya? Es cierto que también hay aspectos negativos dentro, pero si vemos en líneas generales, desde el Nuevo Testamento, Jesús mismo se plantea ante una sociedad machista de aquel tiempo, altamente machista podríamos decir, pero él mismo se plantea como un rescatador, como una forma de restaurar el rol, el papel bíblico de las mujeres dentro de la sociedad, pero también dentro de la familia. ¿Ya? Entonces, que este tiempo también nos sirva para recordar el rol bíblico de todas esas mujeres bellas que están alrededor de nosotros, son hermanas, son madres, son abuelas y tantas cosas que hacen, ¿no? Así que muchas gracias, mujeres, por estar ahí con nosotros siempre. Y recuerden, en medio de toda esta viralidad, de toda esta bulla, de este ruido que se hace en estos tiempos, recuerden el rol bíblico dado por el Señor a cada mujer desde el huerto del Edén. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Mi familia, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación, y estamos de vuelta para continuar dialogando sobre los fariseos modernos. Y estamos hablando, pastor, de que la obediencia no produce salvación, y estamos observando cuál fue el principal problema del fariseísmo. Así es. Por cierto, una alusión que triste es ver hoy en día a todo el feminismo woke,
yendo a quebrar cosas, Sí. a quebrar catedrales cristianas, iglesias cristianas, cuando el cristianismo históricamente ha sido el que ha reivindicado a la mujer siempre. Sí, así es. Desde Jesús Así es. hasta nuestros días. Así es. Es un sesgo terrible, Sí. lamentable, ese feminismo barato, Sí. feminismo ideológico, pastor, el cual no tiene absolutamente nada que ver con defender Sí. a la verdadera mujer. Recuerdo unas palabras del famoso, creo que es peruano, ¿no? Vargas Llosa, Sí. que él en su momento escuché algo que dijo que lo que se buscaba, lo que buscan estos movimientos es desnaturalizar al ser humano, a la mujer, ¿verdad? Y especialmente a la mujer. Hay un ataque ahorita hacia las mujeres, hacia el rol bíblico de las mujeres, un rol especial, un rol único, ¿verdad? Usted dentro de la familia, dentro de la sociedad. Pero detrás de esa equidad de género que dicen, Sí, vamos. ya, detrás de esa igualdad de género que dicen, se esconden oscuras intenciones, ya, y son movimientos grandes, hermano Carlitos, Financiados, obviamente. son movimientos a los que se les mete mucha publicidad, mucho dinero en redes sociales, y la viralidad está a la orden del día, ¿verdad? Usted, para difundir estas noticias, estos sesgos. Por ¿Ya? cierto, pastor, nueva doctrina este año. Ujú. Aprendí una nueva doctrina del movimiento feminista radical. Ajá. La cultura de dieta Ah, sí, es de origen patriarcal. sí, es que la Es recuerdo. violencia patriarcal. Sí. Ujú. O sea, ahora, hacer dieta es violencia del patriarcado. Sí. Bueno, ¿qué vamos a decir? No vamos a decir más. Mejor no digamos nada. Continuemos, pastor, después de este paréntesis ahí, su cápsula tuvo la culpa de hablar un poquito acerca de eso, pero creo que es necesario, el pueblo de Dios necesita estar atento. Aunque hay que decirlo, pastor, se nota en el relato latinoamericano cierto ya aburrimiento de la gente de ver esas ridiculeces, pastor. Sí. La gente creo que está viéndolo. Sí, la verdad Está es que viéndolo. y la verdad es que solo hace falta tener un poco de sentido crítico, hermano Carlitos, Claro, para ver qué es lo que hay en el fondo detrás de todo esto, ¿verdad? exactamente. Ya, entonces animamos a todas las mujeres de la iglesia. Y lo peor, pastor, Ajá. que son movimientos con sesgos. Me dio risa en Argentina, pastor. El expresidente argentino que se consideraba feminista y era muy aclamado por Ujú. estas mujeres, resultó que terminó golpeando a su exmujer. Sí, Y no dijeron nada. exacto. Y mucha gente desde adentro, por ejemplo en España, el partido Podemos, si no estoy mal, que es ultrafeminista, Ujú. también resultaron tipos adentro Sí. y no... Aquí en Guatemala, por ejemplo, También. Martín Rodríguez Pellecer, director y fundador de Nómada, por ejemplo. Excelente. Nómada, iconoclasta, feminista, no sé qué, y todo eran titulitos, articulitos en Nómada. Progres. Exacto, defendiendo, difundiendo noticias. Cuando de repente se escuchó que usaba su posición de poder para... Bueno, no se escuchó, se comprobó, es más. Según la ley. Ya que en reuniones a nivel latinoamericano, a nivel hispanohablante, podríamos decir, ¿verdad? Usaba su posición de poder para abusar de mujeres. ¿Ya? Bueno. Entonces, pero era feminista. Ah, ¿Ya? Y eso usted no lo escucha, eso usted no va a escuchar que lo difundan los medios, ¿verdad? Pero investigue. lamentable. Pero bien, vamos, pastor. Entonces, hablemos un poco, pastor, de cómo repercute este punto clave, esa mala concepción del pecado, pastor. Esa mala concepción del pecado, entendiendo de que el pecado es una condición del corazón y la mente. Así es, así Es es. un problema. Correcto. ¿sí? O sea, no es algo en donde usted está medianamente vivo. No, usted está muerto. El Así ser humano es. tiene un problema serio. Y ese punto clave, mire, debemos subrayarlo. ¿sí? Ya que es que el sistema farisaico, mire, de justicia basado en méritos atomiza el pecado. Sí. O sea, cuando planteamos
que es a través de los méritos, como lo estaban haciendo ellos, pastor, dejaban de un lado ese problema de condición y Sí. planteaban el pecado en problema de práctica. Ahora, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención en el entramado de ideas, ¿no? Y de fundamentos del pensamiento farisaico, es que cómo el error de entendimiento en una cosa los llevó a entender mal todo el mensaje. Todo el resto. ¿Ya? Porque número uno podríamos decir un mal entendimiento del pecado. ¿Ya? Entonces, pero eso los llevó también a entender mal la justicia que Dios exigía, ¿verdad? ¿Ya? Entonces llegó un punto en que ellos dijeron, bueno, si el pecado son acciones, que ya lo explicamos que no son acciones, pero ellos lo entendieron así. Entonces dijeron, si el pecado son acciones, la justicia también son acciones. Entonces lo estaba leyendo precisamente sobre eso y dice que ellos intentaron un tipo de balanza, ¿no? Un tipo de balanza moral. Es como a ver si las acciones buenas que hago pesan más que mis acciones malas. Estoy tratando como de alcanzar justicia delante de Dios. Y es por eso, hermano Carlitos, que diezmaban todo, por ejemplo. Claro. Es por eso que tocaban trompeta, por ejemplo, cuando llevaban las ofrendas, ¿verdad? Usted Querían exaltar sus obras. Exacto. Entonces, era ese énfasis desmedido en las obras que los llevó a malentender el pecado, malentender la justicia, malentender su obediencia, ¿ya? Así es. Y malentender la santidad. Y ese orden de ideas, pastor, en cuanto al pecado es clave entenderlo. No recuerdo muy bien si fue Carlos Spurgeon que planteó esta idea. Algo así. No soy pecador porque peco. Exacto. Escuche, no soy pecador Porque peco. porque peco, sino que yo peco Porque soy pecador. porque soy pecador. Exacto. El orden importa. Usted no es Exacto. pecador porque comete pecado. No, usted tiene una condición de pecado Sí. que siempre va a estar ahí, pastor. Ujú. Porque es un problema del alma. Eso es lo que precisamente, y volvemos como a matizar este tema, ¿no? Usted, para entender el pecado hay que separar, ¿no? Pecado y pecados. Pecados con S son las acciones, pero esas acciones resultan de algo más profundo, Exactamente. que es el pecado, sin S. Acelérele ahí. ¿Ya? Dijo, Es el sistema, ¿verdad? Exacto, Usted. exacto. Entonces, ese pecado sin S en singular es condición. la condición del corazón. Lo que ya dijimos, ¿no? El error es como el error en el código genético humano por naturaleza que usted trae. Ya, entonces, todos nacemos con eso. Ya todos venimos con eso, ¿verdad? Usted. Y eso no puede ser restablecido. O sea, no puede ser solo apachando un botón de buenas obras y ya. No, se necesita algo superior. exacto, justificados pues por la fe. Ya necesitamos esa restauración de parte de Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Usted, Exacto. por medio de la gracia, la misericordia. Y esa justicia por la que usted y yo podemos llegar a ser salvos es una justicia que se obtiene no por méritos míos, sino Correcto. por los méritos de Cristo Jesús, Así Señor nuestro. Ajá. Así que la próxima vez que usted peque, pida perdón por los pecados. Claro. Pero recuérdese que el pecado no simplemente son acciones, Exacto. sino es algo en el corazón, es una apertura, es una inclinación hacia el mal. ¿Ya? Y el problema es, mire, pastor, que si nosotros exponemos un evangelio el cual exige cumplir, Ujú. es herejía. Sí. Y tiene razón. Por ejemplo, usted se encuentra con no creyentes. Mire, usted que yo no calculo cumplir. Sí, Bueno, claro, tiene razón. Es que ese es el punto. Es que no vas a poder Sí. cumplir. Sí. Sin embargo, los fariseos pensaron Que sí se podía cumplir. que sí, por esfuerzos humanos usted podría alcanzar Y ahora- un tipo de obediencia perfecta o santidad. Antes de, porque esto lo vamos a hablar más adelante, pero creo que cabe aquí también, pastor, antes de ir a la resistencia, porque puede ser que la gente, ay, pero ¿dónde dejan ustedes entonces la obediencia? ¿Dónde? Digan, ¿dónde dejan ustedes de que hay que vivir en santidad? ¿Dónde dejan ustedes? Ajá. Es un fruto.
Es fruto. Es el resultado de la Es gracia. resultado. Tenemos que llevar a que la gente primero se exponga a la gracia. Ujú. Que conozca el amor de Cristo. Exacto. Que el Espíritu del Señor venga Y los transforma. a Él, pastor, y sea Así es. redimido. Y la presencia del Espíritu tenga. Antes no. Exacto. Y nosotros le decimos a la gente, no, que tienes que componerte primero para venir a Cristo. No se va a componer sin Cristo, hermano. Hombre, ¿cómo, pues? Antes de ir a la resistencia, entonces, la obediencia no es un requisito para ser salvo, No, sino un resultado de la de la salvación. salvación. Entonces, no obedezco para ser salvo. Obedezco porque ya soy salvo. Amén. O sea, la salvación engendra en mí obediencia. Amén. En el pack de la salvación, es lo que dice 1 Pedro, si no estoy mal. Exacto. Ya vosotros, pues, dice, añadida a vuestra fe, ya virtud, a la virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio, las disciplinas espirituales, ¿no usted? Pero en el pack de la salvación ya nos fue dada la capacidad, el dominio propio para poder ejercer eso. Es lo que dice Pablo a los romanos, no hemos dejado de ser esclavos del pecado, pero somos esclavos de la justicia. Mi pregunta ¿Ya? es, pastor, ¿por qué Pablo en la etapa final de su vida, siendo un anciano, habiendo hecho ya 4 viajes misioneros y habiendo plantado varias iglesias y haber hecho varios discípulos y tantas cosas más que podemos decir de Pablo, 13 cartas, por ejemplo, confirmadas en el Nuevo Testamento? Solo eso. Al final de sus días, Pablo dice que el primero en la lista de pecadores en el reino Es de él. los cielos es él. Sí, ¿Por qué? Su concepción del pecado había crecido. claro. Su entendimiento. ¿Por qué? Porque Mientras él más- se había expuesto más Exacto. a Dios. Eso Y iba a él se decir. dio cuenta que la santidad de Dios es inalcanzable. Mientras más usted se expone a la luz de la santidad de Dios, más alta va a ser su concepción del pecado. Como ¿Ya? dice el profesor A.W. Tozer, pastor, no hay mala práctica, Ujú. herejía, comportamiento inadecuado y tantas cosas malas que el ser humano haga que no radiquen en un mal concepto acerca de quién es Dios. Exacto. Y Ahí ese está todo. Dios, ese Dios que creó el universo, yo, ser humano, inicuo, pecador, jamás alcanzaré su estándar. Nunca le va a llegar. Bendito sea Cristo Jesús. Así es. Gloria sea a Él. Estamos hablando sobre las ideas, los fundamentos, el entramado ideológico, podríamos decir así, del pensamiento farisaico. Hemos hablado un poco acerca de su concepción del pecado, la santidad, la obediencia, la justicia. Tenemos algunas conclusiones finales, así que le invitamos a que se quede con nosotros, pero por lo pronto le vamos a dejar a usted con la resistencia, que nos la presenta nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe, que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia. Este espacio en donde desde una perspectiva bíblica abordamos temas en cuanto a nuestro mundo y la actualidad de él. Y hoy nos vamos hasta el Medio Oriente. Hoy en día vivimos en un tiempo en donde si usted critica al Islam, usted es islamofóbico. Si usted hace una crítica hacia el Talmud o hacia Israel, usted es antisemita. Pero si usted hace una crítica a través de cualquier red o a través de cualquier medio de comunicación hacia el cristianismo, no pasa nada. La pregunta es ¿por qué? Y decía que nos vamos hasta Medio Oriente porque es lamentable lo que está pasando en el país en conflicto que está viviendo Siria. Sí, el país sirio, el cual hoy en día está siendo gobernado por líderes de un régimen yihadista. ¿Sí? Extremistas islámicos, los cuales
Hoy en día, el actual presidente fue un ex líder del grupo terrorista Al Qaeda, al cual ya muchos grupos sionistas ya lo abrazaron, al cual también la ONU ya lo abrazó, al cual también el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza también ya lo abrazó como un líder democrático. Pero resulta que estos yihadistas, esta semana, apreciada familia, cometieron una barbaridad y un genocidio de más de 1,000 personas. Dentro de ellas, estos grupos extremistas mataron a muchísimos cristianos por su fe. Casi 1,000 personas por su fe, porque eran cristianos y porque entienden que el cristianismo en Siria no se va a pegar a las ideas de la guerra santa del yihad, de los yihadistas, de los islamistas. El cristianismo no se va a alinear a ellos, porque el cristianismo persigue el carácter de Cristo, el carácter de la paz, el carácter del amor. Pero lo que resulta más preocupante, apreciados hermanos, es de que ni la ONU, ni UNICEF, ni el Foro Económico Mundial de Davos, ni nadie se ha pronunciado ante este supuesto líder democrático. Qué lamentable es el sesgo del globalismo hoy en día que tiene de ir en contra del cristianismo. Y estas cosas las comentamos, apreciada familia, para que estemos atentos y para que nos demos cuenta de cómo el mundo de hoy camina. Camina poco a poco sesgado. Camina poco a poco hacia un odio hacia el cristianismo. La pregunta es ¿por qué? Porque creemos que el único movimiento, si lo queremos ver desde ese punto de vista, religioso en el mundo que provoca transformación en el reino de las tinieblas es el cristianismo. Y es ahí donde las potestades de las tinieblas están atacando de una manera fuerte. Así que familia, qué triste lo que pasa y qué triste es ver que ninguna organización internacional dice algo. No he visto a la Unión Europea decir nada. No he visto a la OEA decir nada. No he visto a los grandes medios de comunicación decir nada. Estas noticias salen a la luz en la red social X, donde existe cierta libertad. Pero en los medios de comunicación vendidos no salen estas noticias. Es lamentable lo que en el mundo de hoy vivimos, apreciada familia. Y hay que estar atentos. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo, por el temor. Recordemos que Cristo Jesús reina hoy y Él tiene todo bajo control. Y estamos seguros de que Él tiene el control de las cosas y Él va a respaldar siempre a su pueblo. Familia, esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos, estamos de vuelta. Hemos regresado de La Resistencia. Saludos a nuestra hermana Gloria Calderón Flores. Nuestra querida hermana Gloria, fiel escucha también de Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Y hermano Carlitos, gracias por la resistencia. Bueno, Lamentable lo que pasa en Siria. Algo, déjeme decirle algo, es algo que no vamos a dejar de denunciar una y otra vez. ¿Ya? Sí. Yo creo que la gente todos necesitamos darnos cuenta, ¿no? De las tragedias que pasan nuestros hermanos. Comprobado, hermano Carlitos. No hay duda que lo hacen es un crimen de fe, por claro.
por discriminación de su fe, ¿verdad? Por razón de su fe, ¿verdad? Por Usted. razón de su fe. Y Puertas Abiertas, por ejemplo, es Open Doors en inglés. Usted puede buscarlo como quiera, en inglés o en español. Está ahí en Google y casi a diario, casi semanalmente tienen su informe sobre eso y con fuentes fidedignas, ¿verdad? Usted, y cosas que usted no va a ver en las noticias. Cosas que usted no va a ver en CNN. En CNN y en Telemundo. Exacto. Ni en las noticias falsas de Guatemala también, pastor. Exacto. Ni en Prensa Libre. Nada. Por cierto, Prensa Libre, hay que decir nuestro pueblo, no lo miren ya. O sea, no es que es que esos son medios faferos, pastor. Entonces, Que sí. se mueven por una pauta Exacto. del estado globalista que Guatemala tiene hoy. Sí. Por eso que no sale. Entonces, sí. Es triste. Así triste, es. triste. Lamentable. No miro yo, o sea, hace unos días, pastor, ver a Antonio Guterres abrazando a este tipo en Siria. Ah, es O cierto. sea, la por ONU cierto, sí. abrazando a este tipo en Siria. El Foro Sí. Económico Mundial de Davos aplaudiéndolo allá en Suiza. Un niño sale gritando, pastor: por favor, ayúdennos. Nos están matando porque creemos en nuestro Dios. Sí, pues. Lamentable lo que está Y pasando. les están llevando a que nieguen la fe. Sí. Hay que orar por fortaleza, ¿no? Orar porque Dios obre de Así una es. manera sobrenatural y que provea protección. Aunque también le voy a decir algo, el mismo martirio de mucha gente ha servido también. Claro. No es en vano. Si lo Así vemos que- desde esa perspectiva, pastor, también uno a veces por la sangre, pastor, de niños, Ujú. de personas, mujeres, es increíble, pastor. Así es. Pero bueno, el Señor en su soberanía, pastor, tendrá el control de todo. Así es. Pero bien, ¿Vamos a ¿avanzamos, terminar? pastor? Sí, avanzamos. Bien, hemos observado, pastor, ese concepto farisaico, ¿no? De el exceso, vamos a decirlo así, o falta de entendimiento acerca de esa condición pecaminosa Exacto. que lo llevó a tener una concepción falsa de la justicia, Ujú. en donde se plantea que la justicia entonces Es una serie de acciones. es una serie de acciones y usted puede ser justificado por sus obras Así es. y no tanto por la gracia de Cristo. Exacto. Así que eso creo que es importante entenderlo, ¿verdad? Sí. Y tal vez un ejemplo para finalizar, hermano Carlitos, un ejemplo bíblico. Podría decir yo Mateo 19, ¿no? En donde Jesús tiene el encuentro con el joven rico. Bueno, nosotros a veces nos volvemos críticos de la situación sin conocer el contexto, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya conocemos el contexto de los fariseos y del momento histórico que se vivía en el Nuevo Testamento, pues podemos concluir que la pregunta del joven rico, ¿verdad? Usted es hasta cierto punto normal. Sí, Porque su pregunta es ¿qué bien haré? claro. Es como que, mira, ya hice bastante, ¿va? O sea, él se planteó en el término de las obras. exacto. Y hay muchas cosas implícitas dentro de esa pregunta. Ya es como que ¿qué otro bien puedo hacer para alcanzar la vida eterna, verdad? Ujú. Y a mí me parece curioso, hermano Carlitos, que el Señor le conteste en esos mismos términos, ¿verdad? Claro, se sienta en la mesa de él. Exacto. Ah, bueno, ¿querés que hablemos de justificación por obras? Entonces, bueno, vamos a hablar de justificación por obras. Ajá. ¿Sí? Y le dice, ¿no? Que vaya y que obedezca Bueno. los mandamientos conoces, le dice, ¿verdad? Obedécelos. ¿Y él qué dijo? Todo esto lo he obedecido desde mi juventud. Ah, bueno. Ajá. Entonces le digo, Señor, te falta uno. Te falta una obra, le digo, una Anda, obra. Vende todo lo que tenés, dáselo dalo a los pobres y seguime. Y que era una buena obra, ¿no? Claro. ¿Y qué Sí. pasó con él? Se fue triste, dice, Triste. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice, ¿verdad usted? Que su corazón lo tenía en las riquezas. Exacto. O sea- Ahora esa dura confrontación de Jesús con él es en el ánimo de Jesús de hacerle ver la senda correcta de justicia, ¿verdad? Exacto. Usted es como decirle, hijo, la justicia no es como te la han planteado los fariseos. Exacto. Ya es otro concepto de justicia. La justicia es un concepto más profundo.
Exacto. ¿Ya? Y usted hacía una comparación en la escuela dominical hace unos días, hermano Carlitos, que en el mismo capítulo, si no estoy mal, se encuentra el pasaje de Zaqueo, ¿no? Claro. Y que también es rico. Exacto. ¿Ya? Pero Zaqueo sí entendió el concepto de justicia. Y no se Ya. lo exigió el Señor. Exacto, o sea, vemos digo yo, bueno, más allá de todo, ¿verdad? Usted, al considerar la narrativa, Lucas, no sé si Es un Lucas crack. fue intencional al poner esos dos relatos Claro, tan cerca, es un ¿verdad? crack, usted. Es un crack, pastor. Ajá, O sea, pero sin duda el Señor, ¿verdad? ajá, Usted dirigiéndolo, ¿verdad? pero ¿cómo la historia Exacto. pone las dos? O sea, la narrativa te pone los dos en el mismo ley y la lugar. gracia. Exacto. Ya, y te pone a uno que entendió y a otro que no entendió. Los dos eran ricos, los dos tenían con qué. ¿Ya? Y le pone a uno que decía que era bueno. Exacto. Y el otro que sabía que estaba grave. Estaba perdido. O sea, que se consideraba indigno de tener al Salvador en su O casa. sea, pastor, un fariseo leía el Evangelio de Lucas y se revolcaba. No, se rasgaba las vestiduras, ¿no? Mire usted que Zaqueo, ¿cómo es eso que Zaqueo Exacto. es hijo de Abraham? ¿Y cómo es? Y este Mire, ve, también, ¿y cómo hijo de es? ¿Y Abraham. cómo es que el otro que había obedecido todo desde su juventud no tenía cómo? Mira qué interesante. No tenía O cómo sea entrar. que el protagonista principal de la salvación, de la gracia, es Cristo. Así es. No el hombre. Ya lo dijo él, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén, O sea, usted amén. no puede, en palabras comunes y corrientes, no puede asfaltar un camino de aquí al cielo con sus obras. No le alcanza. No le alcanza. Ya, no alcanza. Nadie nos alcanza. Es por eso que necesitamos a Cristo. Zaqueo lo entendió. Zaqueo. Pero el joven rico moralista, que lleva una vida moralista, Entre éticamente comillas. correcta, no lo entendió. no entendió ¿Ya? la profundidad de su pecado. Exacto. Y Zaqueo, sí. Zaqueo se consideró indigno Claro. de que el Salvador del mundo posara en su casa. Ya. Y reaccionó. El arrepentimiento produjo obra. Así es. Pero después de experimentar la gracia. Ahí está el ejemplo. No primero. O sea, Zaqueo es salvo O sea, para obedecer. el tiempo se nos va, pero mire. No el obedece Señor, para el ser Señor salvo. no le dijo a Zaqueo, mira, si querés que vaya a tu casa, primero vende lo que tenés. Sí. Si querés que vaya a tu casa, primero salite de ahí donde estás. ¡Ey, no, familia! Así es. No le digamos eso a la gente. Jesús fue y Zaqueo se expuso a Jesús. Así se es. expuso a la gracia, experimentó la gracia. Y esa gracia, el poder de Cristo y de su Espíritu Santo, sin lugar a dudas, trajo, pastor. Sí, lo capacitó, lo que hablábamos de Pedro, ¿eh? Sí. Lo capacitó para que en esa misma narrativa él pudiera decir, si a alguien le debo algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Y voy a dar ¿Ya? la parte a los pobres. Es el resultado de la gracia. Ahora, pastor, ¿Ya? hagamos un puente, porque nos queda un par de minutos, hagamos un puente rapidito. Pastor, que la gente se exponga a la gracia. Exacto. Lleve pecadores. Así es. Lleve prostitutas, Sí, lleve y- homosexuales, y que en la iglesia- lleve borrachos. Y que en la iglesia lo que debería encontrar esa gente que usted está diciendo es gracia. Gracia. No juicio. No. No juicio. Pero ¿qué hacemos en la iglesia nosotros? Pedradas. Así es. Por eso es que decíamos que el fariseísmo está más vivo que nunca. Así es. Porque agarramos a pedradas a esta gente. Sí, terminamos de matarlos literal a veces, ¿verdad usted? Exacto. Entonces necesitamos entender la gracia. Correcto. La iglesia está para ser una fuente de gracia Así en el mundo, es. pastor. La iglesia dispersa gracia. Pastor, tiempo se nos fue. Palabras Bueno, finales. yo cierro con algo que aprendí de los fariseos, que su intención era digna de alabanza, pero su visión del pecado, de la justicia, de la obediencia y de la santidad era errónea. Errada. Y Ya. eso dañó. Eso los llevó a entender mal no solo un término, sino todo el mensaje. Al punto que Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, tuvo más choques ¿Con ellos? con ellos que eran la cúpula religiosa de ese tiempo Que con los que publicanos. con los publicanos, los cobradores de impuestos, aquellos que eran una La escoria mujer. literalmente para la sociedad. La samaritana. La mujer encontrada en el acto. Exacto. Nosotros no vemos a Jesús recriminándole a una prostituta lo que estaba haciendo. Claro. ¿Ya? Al contrario, lo vemos abriéndose a ellos. Cargaba al Ya. abusivo de Pedro ahí. Exacto. Pero A Mateo, sí, cobrador de impuestos. es la gracia, ¿no usted? Bueno, tremendo, pastor, pero bueno, el tiempo se nos ha terminado, familia. Gracias por estar Así con es. nosotros. Si el Señor lo permite,
continuamos esta serie Fariseos Modernos y vamos a seguir hablando acerca de cuál fue esa problemática en la concepción de la fe del fariseísmo que Volvemos llegó- a Lucas 18. Claro. Lucas 18. Exacto. Y hoy en día afecta. Así Y es. daña literalmente. Así que gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, pero siempre les queremos recordar que la verdad no solamente se corrompe con la mentira. Sino también con el silencio. Que el Señor les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.